¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? No, pueden dar un fuerte gloria a Dios, amados. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Es una bendición encontrarnos en este lugar. Y el objetivo, hermanos, de estar acá es que podamos escuchar la palabra de Dios, ser instruidos y sobre todo, hermanos y hermanas, estar listos para toda buena batalla. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido esta noche. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes esta noche de estar en este lugar. Queremos pedirte, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Instrúyenos, capacítanos. Sé tú, Señor, el que por medio de tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión, de esta enseñanza, y que así, Señor, la palabra pueda ser acomodada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Reprendemos toda obra del diablo, toda oposición que se levante en contra del testimonio de tu palabra. Lo reprendemos en esta hora. Toma el control, Señor. Toma el control en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo número 6. Carta de los Efesios, capítulo número 6. De ese capítulo vamos a leer el versículo número 10 en adelante. La palabra de Dios nos dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Al leer este pasaje, ya usted se habrá dado cuenta que estos versos nos hablan de ponernos la armadura de Dios.
Si la palabra de Dios nos está invitando a que el cristiano tiene que revestirse de toda la armadura de Dios, es porque se coloca uno la armadura porque va a ir a una batalla. Y el Señor nos está invitando por medio de esta carta a que nos revistamos de toda la armadura. Y eso significa que debemos de prepararnos para el día de la batalla. Pero también en este versículo, hermanos, en estos pasajes que hemos leído, en este pasaje particularmente que hemos leído, se nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan las regiones celestes. Eso, hermanos, ya nos coloca a nosotros en perspectiva acerca de una realidad y de una dimensión que los cristianos y el mundo en general tienen que enfrentar, solo que en diferentes polos. Por un lado, los cristianos tienen que hacerle frente a las acechanzas del diablo. Los cristianos deben de sobreponerse a las luchas de Satanás. Pero el mundo está básicamente sometido al dominio de Satanás y de todos sus principados. Esta noche, hermanos, queremos desarrollar con ustedes el tema de la doctrina de Satanás y los demonios. Para comenzar, hermanos, es importante decir que Satanás es un ser real, no es un invento de la religión. Satanás es un ser personal que se ha rebelado en contra de Dios, y Satanás lidera un reino espiritual que se opone continuamente a la voluntad de Dios. Satanás se opone a los propósitos de Dios mediante el uso de diferentes estrategias diseñadas para mantener a los hombres y a las mujeres lejos del reino de Dios. Es decir, que Satanás tiene un objetivo con todos aquellos que no han conocido de Dios, y es mantenerlos alejados del conocimiento del evangelio. Y en el caso de los cristianos, Satanás trata la manera de hacer de cada cristiano un cristiano inmaduro e ineficiente para alcanzar al mundo con el evangelio de Cristo. Ahora, si bien es cierto, hay una batalla entre el bien y el mal, entre Satanás y los creyentes, es importante, hermanos, que ustedes sepan que no existe un dualismo eterno en el que por un lado está Dios representando las fuerzas del bien y por el otro lado está Satanás representando a las fuerzas del mal. No es que exista, hermanos y hermanas, una lucha en el sentido que hay dos fuerzas en igualdad de condición. Satanás es un adversario de Dios. Satanás es un opositor del creyente. Pero Satanás está bajo el control y el dominio de nuestro Dios. Entonces no vaya a pensar usted que Satanás, hermano, está teniendo la misma condición de fuerza y de poder en contra de Dios. Eso no es así. Satanás está subordinado al poder de Dios, y todo lo que Satanás pueda hacer lo hace bajo el control y el dominio de Dios. Nada se escapa al conocimiento de Dios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que un ser como este, llamado Satanás, haya tratado la manera de rebelarse en contra de Dios o de oponerse al plan de Dios? Porque la carta a los Colosenses, hermanos y hermanas, nos describe una verdad, y es que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, los poderes, los principados, las autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, lo visible y lo invisible, en el cielo y en la tierra.
Inmediatamente una persona puede llegar a pensar entonces que Satanás fue una creación de Dios. Pero acá, hermanos y hermanas, es donde es importante hacer notar que todo lo que Dios hace es perfecto y es bueno. Entonces, como una criatura perfecta y buena, como Dios la hizo, se convirtió en un ser grotesco, rebelde y opositor. Este capítulo 1, al que hice referencia, a la carta a los Colosenses, nos dice, hermanos y hermanas, que al Señor, a Dios, le agradó habitar en Jesucristo con toda su plenitud. Pero dice que para reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Pero si se nos está diciendo que Jesús es el que va a reconciliar todas las cosas, eso significa que hubo un momento en la historia de la eternidad donde se comenzó a producir una ruptura entre el orden creado que Dios había establecido. Entonces, lo que Dios creó fue un ser perfecto y bueno. Fue un ser lleno de muchas virtudes, un ser lleno de muchas capacidades especiales. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo buenas, las hizo perfectas. Si usted me acompaña para tratar la manera de encontrar una respuesta a lo que estamos planteándonos en este momento, en el libro del profeta Ezequiel, acompáñenme al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante, nos va a describir cuál fue el diseño que Dios hizo en la persona del lucero de la mañana, como se nos va a decir acá. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15. Eras un modelo de perfección. Está hablando de tiempo pasado. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. ¿A dónde estaba? Dice el verso 13. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Este tipo estaba en el lugar en el Edén, en el jardín de Dios, en medio de un jardín de tipo mineral con todas estas piedras preciosas. Pero dice, verso 14, yo te creé, yo te hice, dice el verso 14, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Estabas en el santo monte de Dios, es decir, estabas en la misma presencia de Dios, y te delegué la posición de ser un querubín, que es, hermanos y hermanas, una de las categorías angelicales más cercanas al trono de Dios. Dice el versículo 15: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Es decir, que el diablo no siempre fue diablo, pero hubo un momento, que dice el verso 15, hasta que la maldad halló cabida en ti. Hubo un momento en que tu conducta ya no fue buena. Hubo un momento en que tu conducta ya no fue irreprochable. Hubo un momento en que la maldad abrazó tu corazón. ¿Y cuál fue la maldad que desató u originó a este ser al que ahora nosotros llamamos Satanás? Vamos a Isaías capítulo 14, versículos del 12 en adelante, y ahí vamos a ver cuál fue la maldad que se encontró en el corazón
de este querubín grande y protector. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Y aquí está la maldad. Verso 13: decías en tu corazón. Esa fue la maldad que se encontró en este ser hermoso, sabio, lleno de piedras preciosas. Dice, verso 13: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Cuando acá se habla de las estrellas de Dios, es una forma de referirse a los ángeles. Las estrellas son los ángeles. Entonces dice: yo voy a levantar mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y en realidad que el lucero de la mañana tenía una posición por encima de algunas figuras angelicales, de algunos ángeles. Pero ve hasta dónde llegó su deseo de poder. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, en la parte más alta. El monte de la reunión es la asamblea de todos los seres angelicales. Cuando ahí dice en el monte de la reunión, otra variante dice en la asamblea. ¿Pero cuál asamblea? La asamblea angelical. Yo voy a gobernar toda la asamblea angelical. Y ahí está el problema, que Dios le había delegado a este personaje cierto nivel de autoridad, pero no le había dado toda la autoridad. Pero ¿hasta dónde llegó su deseo de poder? Versículo 14: subiré a la cresta de las más altas nubes. Siempre que Dios apareció, por ejemplo, en el Éxodo y aún en el Apocalipsis, usted sabrá, Dios aparece en medio de nubes. Pero este tipo dice: subiré a la cresta de las más altas nubes. Me voy a posicionar en un lugar como Dios. Y lo dice la parte final del verso 14: seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿cuál fue la maldad que se encontró en el querubín grande y protector, en el lucero de la mañana? El primer pecado que apareció, la primer maldad que apareció en toda la historia, fue el pecado de la rebelión, que desencadenó el segundo pecado, que es el pecado de la división. ¿Cuándo se produce una rebelión? Cuando una persona no acepta la posición que Dios le ha dado, sino que quiere tener otra posición más alta. Cuando una persona aspira a tener una posición más alta de la que Dios le ha entregado, a partir de ese momento se comienza a generar en el corazón de esa persona la rebelión. Pero esa rebelión se manifiesta a través de una división, es decir, una persona jamás se revela solo. Y vea esto, hermanos y hermanas: este querubín grande y protector se llegó a convertir en Satanás, pero no se fue solo, sino que persuadió a cierto grupo de ángeles, ángeles que después se convirtieron en demonios, para que se sublevaran en contra del Señor. De esto, hermanos y hermanas, nos da testimonio la carta de Judas. Vamos a Judas. Está antes de Apocalipsis, para que no le cueste encontrarlo. Y ahí usted va a notar que el primer pecado que existió en la historia humana es el de la rebelión y el de la división. ¿Están acá, hermanos? Judas, versículo 6: y a los ángeles, oiga esto, y a los ángeles
que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, abandonaron su posición de autoridad porque, bueno, nosotros podemos aspirar a más. Así que yo voy a dejar esta posición porque el lucero de la mañana a mí me dice que yo merezco más de lo que Dios me ha dado. Y ahí se produce la rebelión. Y es ahí donde ellos se comienzan a dividir. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, me merezco algo mejor, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del juicio. Entonces, hermanos, ¿sabe cuál es el mayor pecado que se comete hoy al interior de las iglesias? En términos generales, no son tanto los pecados individuales. Los pecados más desastrosos para una congregación siempre son los pecados de rebelión y de división. Cuando comenzamos a creer que merecemos otra posición que la que Dios nos ha confiado, es cuando en nosotros comienza a haber un espíritu de rebelión hacia la autoridad que Dios ha colocado. Cuando comenzamos a decir, bueno, es que yo creo que el hermano no está haciendo bien las cosas y yo creo que podría tener su posición, yo creo que podría tener su autoridad. Ahí la rebelión, el germen de la rebelión va a dar paso al siguiente paso, que es la división. Mire, hermano, ¿no se ha dado cuenta que aquí en la iglesia a usted no lo valoran? Si usted se enferma, el pastor ni cuenta se da. Nadie lo viene a visitar, hermano. Pero yo le aseguro que si yo fuera el siervo del Señor, aquí me tendría al lado de la cama sobándole la cabecita, fíjese. Y ahí el diablo comienza a aparecer, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Absalón. Entonces el pecado más diabólico, hermanos, es el que se suscita en la rebelión. Ahora, no todos los ángeles fueron encerrados a prisiones de oscuridad. Le voy a decir algo, los más peligrosos son los que están encerrados. Los demonitos que andan sueltos, que mire que hacen estragos, son los que están causando más perturbación. Pero los más fuertes, los demonios más fuertes, están encerrados en prisiones de oscuridad. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, eso ya lo vimos en el capítulo 9, cuando estudiamos ese capítulo hace algunos meses, dice la Biblia que en el período de la gran tribulación, estos espíritus demoníacos, inmundos, van a ser soltados. Hermanos, y con los demonitos que andan sueltos, hay un gran estrago en la humanidad. ¿Qué no va a ser cuando se suelten a los más peligrosos de Zacatrás? Cuando salgan, hermanos, del penal de máxima seguridad, estos van a ser destrozos. Entonces, con los demonios con los que todavía están en las regiones celestes, es con los que usted y yo tenemos una lucha espiritual. Y es lo que dice el escritor a los Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Tenemos una lucha. ¿Sabía que está en lucha usted? Por eso es que el escritor nos ha dicho: revístanse de toda la armadura para enfrentar el día malo. Y si el Señor nos está diciendo que nos pongamos toda la armadura, es porque Él sabe que vamos a batallar en algún momento, en algún momento de nuestra vida, con estos principados y potestades. Ahora, ¿de qué manera Satanás y los demonios luchan en contra de los cristianos? Quiero comenzar a decirles, hermanos, que hay una diferencia
entre posesión demoníaca y opresión o perturbación demoníaca. Voy a comenzar diciendo que los cristianos no podemos ser poseídos por Satanás. La razón de eso es porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el maligno no nos toca. Cuando se produce una posesión demoníaca, el espíritu maligno o el espíritu inmundo lo que hace es anular la personalidad del individuo que posee. Pero eso ocurre con los incrédulos. Pero Satanás sí puede perturbar, que no es lo mismo que poseer. Sí puede, hermanos y hermanas, oponerse a los cristianos. Satanás sí puede oponerse. Satanás sí puede oprimir al cristiano, si Dios se lo permite. Y de eso pues vamos a encontrar ahora evidencia en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a comenzar diciendo que la primera forma en que Satanás se opone u oprime al cristiano es a través de las tentaciones. Si bien es cierto, nuestra naturaleza humana es lo suficientemente perversa como para que nuestra carne nos asedie con tentaciones, porque Jesús mismo lo dijo, que del corazón salían los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, etcétera. No obstante, no se puede negar el hecho de que Satanás también puede tentarnos e inducirnos al mal. Y de esto Jesús tuvo que enfrentar esa opresión. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. En una ocasión, hermanos, el Señor Jesús le tuvo que decir a Pedro: Pedro, a él y a todos, el maligno los ha pedido para zarandearlos. Y el Señor no le dice a sus discípulos, incluido Pedro, no van a ser zarandeados. Es más, el Señor les dice, los ha pedido para zarandearlos y los va a zarandear. Pero yo he rogado al Padre para que su fe no falte. Entonces, hermanos, la clave para vencer la tentación es revestirnos de la fe en el Hijo de Dios. Puede ser que existan momentos en que usted ni por cerca está pensando en pecado, en que usted ni por cerca está pensando en algo malo o desagradable a Dios. Pero de repente Satanás comienza a bombardear y a bombardear pensamientos obsesivos acerca de un pecado. Esa es una opresión. También, hermanos y hermanas, Satanás se opone al cristiano cuando ofrece una resistencia contundente a la causa del evangelio. Le voy a decir algo y a usted le va a parecer chistoso lo que le voy a decir, pero en realidad lo es. ¿Sabe usted que aquí, en este local, está la misma presencia de nuestro Dios que nos acobija, nos abraza y nos sustenta? ¿Usted cree eso, hermano? Aquí viene lo gracioso. Aquí viene lo chistoso o lo paradójico, que así como la presencia de Dios es real en este lugar, también la presencia del diablo es real en este lugar. ¿Cómo es posible eso?, me dirá usted. Satanás lo que va a querer en estos momentos es quitarle a usted la semilla de la palabra. Lo va a distraer. Va a sonar un teléfono. Le van a dar ganas de ir al baño. Le va a entrar desesperación. Ya es tarde. Le va a dar sueño. Lo va a distraer. Le va a caer un mensaje ahí al teléfono de un me gusta, un mensaje, un WhatsApp, para que usted no escuche la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Jesús lo dijo en la parábola de los terrenos, que la Biblia dice que la semilla fue esparcida
pero vino el diablo y quitó del corazón la palabra de aquellos que habían oído el mensaje para que no se salven. Cualquier distracción que se pueda dar acá en la iglesia, mis estimados hermanos, son tretas del enemigo para que usted no escuche la palabra de Dios. Hermano, y hasta un timbrazo de celular. ¿Sí? Sí, hermano. Hasta que el niño se me incomoda y él es bien tranquilito, pero viniendo aquí a la iglesia me distrae. Sí, hermano. Por eso es que en la medida de lo posible nosotros animamos a los padres de familia para que, de acuerdo a la edad de los niños, vayan, hermanos y hermanas, a ser atendidos en las diferentes áreas de la iglesia, para que todos podamos estar conectados sin distracción, escuchando la palabra de Dios. Porque detrás de cada distracción, lo que Satanás desea es quitarle a usted la palabra. Cuando de repente alguien le pregunta: hermano, ¿y qué horas son? ¿Y cuánto falta para que termine el culto? Ay, hermano, y véale usted la cola que le está saliendo al que no han venido, gracias a Dios. Pero el diablo va a tratar la manera de oponerse a usted. También, hermanos y hermanas, Satanás va a oponerse a la predicación de la palabra. La Biblia dice que cuando Bernabé y Saulo llegaron a la isla de Pafos, dice la escritura que se entrevistaron con el gobernador Sergio Pablo, y el gobernador era un hombre muy inteligente que estaba escuchando a Bernabé y a Saulo la palabra de Dios. Él estaba prestando atención, él estaba escuchando atentamente, por eso es que los mandó a llamar. Pero a la par de este Sergio Pablo había un diablo. ¿Cómo se llamaba? Correcto, o Elimas. Elimas, el hechicero, el mago. Y se oponía, hermanos, y le decía: no, hombre, estas son locuras. Le decía: usted solo haga como que los está oyendo, pero son chifladuras de estos locos. No le haga caso. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de la escritura? Según lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que Saulo, es decir, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿hasta cuándo vas a intentar torcer los caminos rectos del Señor? Pero Saulo detectó que detrás de ese Elimas estaba operando el mismo diablo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando vengamos a este lugar, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Satanás también, hermanos y hermanas, puede llevarnos a momentos de sufrimiento si Dios lo permite. Satanás puede llevarnos a momentos de sufrimiento si Dios lo permite. Ejemplos de eso: Job. Satanás le decía: este te sigue porque lo tenés con trabajo, sus hijos están bonitos, todo le va bien, y así ¿quién no te va a seguir? Así ¿quién no te va a servir? Tócale sus finanzas. El diablo puede quebrarle la economía a una familia. El diablo puede producir una enfermedad, lo puede hacer. El diablo, hermanos y hermanas, puede oprimir a través de una persona, incluso la persona que más ama. Usted recordará que cuando aquel Job estaba ahí tirado en una desgracia, humanamente hablando, la mujer que le había prometido amor eterno, al verlo en esa posición, que le dijo: ay, amor, el Señor nos está probando, Dios está detrás de todo esto, pero hay que mantener nuestra fe en el Señor. Le dijo así la mujer. Esa mujer, influida por el diablo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y muérate ya, porque ni seguro me has dejado.
Así le dijo. No, no le dijo eso, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que detrás de esas palabras estaba el mismo diablo. Es tan sutil Satanás que incluso podría hablarnos, hermanos y hermanas, influyendo a otra persona a la que estimamos y respetamos. Cuando Jesús camino a la cruz le dijo a sus discípulos lo que iba a padecer, Pedro inmediatamente le dijo: mira, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Cómo es eso que vas a morir? Que no te pase esto. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿cuánto me amas? Noto tu amor por mí. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tienes puesta tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cualquiera pudo haberle dicho al Señor: mira que tanto te ama Pedro, pero el Señor detectó que detrás de aquellas palabras había una articulación del diablo. Cuando, por ejemplo, de repente a usted le dice una persona: mira, vas a ir a la iglesia, venís todo cansado, mejor tomate un tiempo, descansá, si ya fuiste el domingo, ¿para qué vas a ir el martes, hombre? Ahí lo pasan por la radio, ahí lo escuchás. Es el diablo el que le está hablando, hermano. Aunque usted no lo crea. Cuando de repente usted tiene el deseo de leer la Biblia, de leer la palabra, y le comienza a entrar sueño. Hay algunos que leen la Biblia para dormirse. Padecen de insomnio, voy a leer la Biblia, dicen. Hermanos, detrás de todo eso, Satanás está obrando. Porque a Satanás le interesa que usted siga siendo una persona inmadura. Y es más, Satanás tiene más éxito en su batalla cuando usted lo ignora. ¿Por qué cree usted que cuando el mundo escucha hablar del diablo, la gente dice cuentos? Si eso es parte de las tretas de la religión para domesticar a las masas, para domesticarlas, para controlarlas. Pero el diablo no existe. El diablo es mentira, es un mito, es un cuento de viejas. Y la gente lo cree. Pero sabe que el diablo se alegra cuando la gente no cree que él opera y que él existe. Por eso, hermanos y hermanas, en esta noche, que el Señor reprenda al diablo, hermanos y hermanas. Satanás puede llevarnos a momentos de sufrimiento. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los va a meter en la cárcel. El diablo puede. Por eso es que eso de que ay, diablito, hay una canción algo famosa que dice algo así como machácalo, machácalo, dice. Al diablo machaca. Hermano, si no fuera porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ese tipo nos hace pedazos. Pero bendito sea el Señor, que mayor es el que está con nosotros que con ese diablo al que tenemos que enfrentar, hermanos. Otro elemento con el que el diablo oprime son las influencias. Cuando Satanás influye el corazón de las personas al punto de volverse obsesivas en algo. ¿Se recuerda usted el caso de Saúl? Que la Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de él. Y de repente vino un espíritu maligno que lo comenzaba a atormentar. Pero ¿cuándo fue que apareció ese espíritu maligno? Cuando Saúl comenzó a escuchar de las mujeres, de las doncellas. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y en ese momento se le activó a Saúl un celo enfermizo, una obsesión compulsiva
que le abrió, hermanos y hermanas, la puerta de entrada para que esos espíritus malignos lo atormentaran día y noche. También en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús, cuando se enfrentaba a los religiosos de la época, al principio esos se molestaban con la enseñanza de Jesús. Después se enojaron. Después ese enojo se tradujo en odio. Después ese odio, hermanos, fue más allá y fue un deseo de muerte, hasta que el mismo Jesús les tuvo que decir: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Porque ese diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, ¿pero qué hizo que los deseos del diablo abrigaran el corazón de aquellos hombres? Su rechazo a la verdad, su enojo hacia Jesús, su disgusto hacia Jesús. ¿Qué significa esto? Que cuando en nosotros, hermanos, hay deseos que son contrarios a los deseos de Dios, nosotros le estamos permitiendo al diablo influir en nuestra voluntad. Un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón enojado, le está diciendo al diablo: yo quiero hacer tu voluntad. Y eso puede pasar con los cristianos, hermano. Claro que puede pasar. Si el diablo logra, por eso es que la Biblia nos dice: pónganse toda la armadura. Porque el diablo tiene la intención de influir en usted. Y es ahí donde de repente las personas dicen: yo me siento todo decaído, no estoy enfermo, no sé qué me pasa. ¿No será que hay sentimientos negativos, influencias de Satanás en tu corazón que no te dejan crecer? La Biblia dice también que en la última cena, mientras todos los discípulos estaban ahí cenando, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregara. Judas no es que fue poseído en un primer momento, pero sí fue influido. Pero ¿qué fue lo que le abrió la puerta, hermanos, al diablo? La codicia. Su codicia, su amor por el dinero. Más adelante usted conoce también el relato. Ananías y Zafira, servidores de la iglesia, dijeron: tenemos un terrenito, vendámoslo, porque todos los hermanos están llevando ofrendas para que la obra de Dios siga avanzando, para colocar la repetidora en Aguachapán. Hagamos algo nosotros también, pero que nos veamos bien. Vamos a hacer de cuenta y caso que el terreno valía 20,000, aunque lo vamos a vender por 40, y se lo vamos a ir a dejar al siervo de Dios. De todas formas es bien dormido, ni cuenta se va a dar. ¿Quién cree usted que puso ese plan maquiavélico, perverso, en el corazón de un matrimonio? ¿Quién cree que fue? Pedro mismo se lo dice. Pedro mismo se lo dice. ¿Cómo fue posible que Satanás llenara su corazón de esta perversión para que intentaran mentirle al Espíritu Santo? Significa que entonces que cuando yo practico la mentira, le estoy permitiendo al diablo que influya en mi vida. Porque todos los mentirosos son hijos ¿de quién? De mi papá, va a decir un niño. No, son hijos del diablo, porque el diablo miente desde el principio. Satanás miente desde el principio. Usted le abre un pequeño espacio a Satanás en su vida, hermano, le va a dar una revolcada. Por eso es que Satanás trata por todos los medios de influir en el creyente.
¿Qué pasa si Satanás influye en la vida de un inconverso a un punto que la influencia es bastante fuerte? Puede desencadenar en una posesión demoníaca. ¿Y cuál es el elemento clave de la posesión? Que viene el diablo, toma a la persona de manera violenta y anula por completo su personalidad. ¿Y cuál es el deseo de ese espíritu inmundo que entra en la vida de esa persona? Matarlo. Va a matarlo. Y por eso, hermanos, es que la gente, ¿verdad?, inconversa, que va al centro de ocultismo del hermano Moisés. Mire, hermano, si el hermano Moisés hasta una Biblia tiene ahí, el Salmo 91 tiene, si es que el diablo conoce la Biblia, mejor que usted y que yo la conoce el diablo. No, si mire, si yo fui a que simplemente me leyeran las manos. En esos lugares, hermanos, es cuna y morada de demonios. Y cuando una persona le abre un espacio a Satanás, Satanás va a entrar. Todos los seres humanos tenemos una barrera espiritual. Y esa barrera espiritual puede venirse abajo cuando nos exponemos a condiciones de peligro, como por ejemplo el satanismo, la brujería, la hechicería, el consumo de droga. No estoy diciendo que todos los que se drogan están endemoniados, pero esa condición es una puerta para que el diablo entre. Una mujer que aborta le está abriendo una puerta al diablo. Una persona que asesina a otra persona le está abriendo la puerta al diablo. Esa barrera espiritual se viene abajo. Un shock en la vida de un inconverso también le abre de alguna manera el alma a Satanás. Aunque usted no lo crea, o sea, una persona que entra en un estado de shock y el Espíritu Santo no está en él, le está abriendo la puerta. Y por eso es que el diablo está listo. Mire, Satanás no tiene compasión de nadie. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos que a un niño lo hacía que se tirara en el fuego, que se tirara en el agua para ahogarlo. Satanás no tiene compasión de nadie, de nadie. Por eso es que no hay cuentos, hermanos, eso de que no, es que hay magia negra y magia blanca. Tal vez de lejía, pero la magia, hermanos y hermanas, es del diablo. Los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Una persona que le gusta consumir, hermanos y hermanas, material de oscurantismo, es una persona que se está abriendo. Obviamente que el Hijo de Dios no va a andar buscando cosas como esas, ¿verdad? Porque su anhelo es amar a Dios, servir a Dios. Entonces Satanás, hermanos y hermanas, sigue actuando, pero Dios nos ha dado la victoria sobre los hijos de las tinieblas. Dios nos ha dado la victoria como hijos de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, de aquellos 70 que fueron a predicar, ellos venían contentos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y hubo uno que le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Jesús les dijo: es que yo les he dado potestad para pisotear a la serpiente antigua, a los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermanos. Satanás sigue operando, pero el creyente puede ejercitar el arma de ataque. ¿Y cuál es el arma de ataque en contra de las acechanzas del diablo? Tener una Biblia grande abierta en el Salmo 91,
poner ajos detrás de la puerta, bañarse con ruda. Eso risa le da al diablo. Pero un creyente que dobla sus rodillas, que tiene un encuentro con el Señor, él sabe que esa persona es peligrosa para sus intereses. Nosotros deberíamos de ejercer la oración, hermano. Y si ya nos tocara ahorita tener que orar por una persona que está poseída, llamen al pastor. Y si a usted le tocara y el pastor no está ahí cerca, ¿qué va a hacer? Ahí es donde se ve la realidad de quién es quién. Ahí cuando, como los hijos de Seba, ¿se acuerda, verdad? Allá andaban aquellos diciendo: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y estaba uno, hermano, que ese tenía unos cuantos demonios, ¿verdad? Los dejaron heridos y desnudos a los hijos de Seba. Entonces, si un día nos toca ir, hermanos, nosotros no vamos a ir en nuestro propio nombre, vamos a ir en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En una ocasión, cuando Pablo estaba predicando en Filipos, usted recordará el pasaje, Hechos capítulo 16, y dice la Biblia que iba una muchacha diciendo: escuchen a este hombre, es varón de Dios, les anuncia las verdades de la palabra. Pero esta niña, que tenía espíritu de adivinación, estaba hablando por la posesión de ese espíritu demoníaco. Pero la Biblia dice que en ese momento Pablo se enojó, se desagradó. Es que mira, hermano, cuando se trata de esto, uno no tiene más opción que molestarse, ¿verdad? Y enojarse en contra de la oposición del diablo. Y Pablo se enojó, se molestó y se volvió al espíritu, no a la niña. Si alguna vez le toca ir a orar por una persona, háblele al espíritu. No se ponga a orar ahí, tiene que echarlo fuera. Dígale: espíritu inmundo, en el nombre del Señor Jesucristo, vete de este cuerpo. No se ponga tampoco a preguntarle: ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo llegaste ahí? No, hombre, hermano, con el diablo solo mentiras habla. Usted con la autoridad que ha recibido del Espíritu tiene que enfrentarse a eso. Porque le voy a decir algo, es una realidad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia de ir a orar por una persona poseída, hermanos? Usted sabe que eso no es cosa fácil, en el sentido de que ese espíritu quiere matar a esa persona, quiere destruirla, quiere aniquilarla. Y si usted no tiene la convicción de la palabra en su vida, la fortaleza del espíritu, no estamos orando, el diablo nos va a dar una humillada. Por eso, hermanos, ¿cómo está su oración? ¿Cuántos oramos, hermanos? Me alegra su honestidad, porque la mentira ya saben de quién es, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos comprometemos a tener una vida íntegra, consagrada al Señor en oración? Yo esperaba aquí un fuerte amén, hermano. Que Dios nos ayude, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan las regiones celestes. Pero quiero que sepa algo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Así que la victoria ya está garantizada. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche, vamos a hacer una invitación para todas aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesucristo, o que desean reconciliarse
para que se pongan de pie en el lugar donde están y caminen hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Lo único que nos garantiza la victoria es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. ¿Usted quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Usted quiere reconciliarse? Póngase en pie. Hermanos diáconos, hermanas diaconisas, este es el momento de interceder, de vivir en la dimensión del Espíritu. Es en este momento donde se da una batalla crucial entre la vida y la muerte, entre la vida que se ofrece para aquellos que creen en el Hijo y la muerte asegurada que tienen todos los hijos de desobediencia. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Si usted desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Y si no, vamos a orar ya, porque el tiempo nos avanzó. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú nos has dado la victoria por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos las gracias, Señor, porque todas las cosas son posibles para ti. Y tú, Señor, nos has abierto un camino de redención y de liberación de las fuerzas del mal. Pero esta noche, Señor, te pido por los amigos, los oyentes de la radio, donde quiera que este mensaje se esté escuchando. Oh Dios del cielo, opera la liberación que solamente tú puedes hacer. En Cristo Jesús. Oramos por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. No te damos de lo que nos sobra, sino como un reconocimiento de tu sacerdocio. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.